Bueno, gracias por el privilegio, Pastor Tomás, de poder compartir el mensaje que les entrego título: Amistarse con el proceso. Proverbios capítulo 4, verso 18 nos invita a hacer esta consideración que leo a continuación para ustedes de este texto. Dice: el camino de los justos. Y vean ustedes entonces, uno se refiere a nosotros, los que hemos sido justificados por el Señor. Pero dice que los justos están ligados a un caminar, a un camino. Y ese camino dice que es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Hermanos y hermanas, esto es proceso de vida. Todos nosotros estamos vinculados no a un suceso, a una vida cristiana. Yo se lo digo a la gente, comienza con un suceso. El suceso es ese encuentro con Dios. Pero a partir de ese suceso se inaugura un proceso de vida. Hoy en día hay muchos creyentes buscando el suceso, pero no quieren el proceso. Quieren experiencias de todo tipo y quieren emocionarse con esas experiencias, pero no, la vida del justo es como la luz de la aurora, dice la Reina Valera del 60. Va en aumento hasta que el día es perfecto. A esto, aparte de lo que les he mencionado, le hago esta adición de comentario inicial de mensaje. No hay duda, la vida es un proceso dirigido por Dios, el cual hay que llevarlo convirtiéndonos en sus amigos para que ese proceso termine resultando bien. Porque cuando no entendemos, queridos hermanos, que la vida es un proceso, entonces nosotros mismos nos podemos convertir en enemigos de ese proceso. Sin darnos cuenta, nosotros alterar lo que Dios quiere para nuestra vida. A partir de que ocurrió eso, ese suceso, ese encuentro con Dios, nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Resulta ser a veces que Dios lo toma más en serio que nosotros. Y Dios entonces comienza ese proceso en nuestra vida. Y nosotros necesitamos ser amigos, entender ese proceso, para no abortarlo y no terminarlo alterando. Ahora, ¿cómo es ese proceso que requiere nuestra amistad? ¿Qué implica? ¿Qué características tiene? ¿Por qué contestar a esta pregunta? Porque así nos podemos entonces de alguna manera identificar con Él y ser solidarios con lo que Dios quiere hacer en ese proceso. En primer lugar, ese proceso implica visitar el taller. Son visitas constantes, hermanos, porque en ese proceso, tal como lo dice Jeremías capítulo 18, verso 1 al 2, dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías y le dijo: baja al taller. ¿Sabe? Esto no es fácil. Nosotros queremos estar encumbrados, en altura, en el clímax de todo. Pero bajar al taller de Dios tiene implicación. A Jeremías se le dijo: baja al taller del alfarero y allí te voy a hablar. Mire, las experiencias más grandes de plática de Dios con uno es cuando uno está sometido en el taller de Dios, en el proceso de ser manufacturado por Dios. ¿Cuándo termina eso, queridos hermanos? Nunca. Yo tengo 43 años de conocer y servir al Señor, porque desde muy temprano yo comencé a servir al Señor. Hoy me siento tan necesitado y me siento en el taller de Dios. A veces es Dios el que te baja a su taller.
Hay momentos en que Dios te habla y te dice: baja al taller, porque quiero seguirte manufacturando, seguirte trabajando. ¿Sabe? Esto de visitar el taller, y lo puse acá, es una dinámica necesaria para que Dios nos arregle y para que Dios nos perfeccione. ¿Qué es la iglesia, queridos hermanos? ¿Qué es la vida cristiana? Es un taller. En la iglesia no hay gente perfecta. Arránquese eso de la cabeza. En la iglesia hay gente perfectible, que es diferente. Y Dios está trabajando con nosotros y está arreglándonos. Porque nosotros venimos con todos los resabios. Conocemos al Señor, pero traemos los resabios. Algunos tuvimos la bendición de conocer al Señor temprano en nuestra vida, desde muy jóvenes. Otros ya un poco entrados en años, pero no de un día para otro cambiaron los resabios. Algunos de nosotros todavía somos un poco ariscos, tenemos nuestros resabios, tenemos nuestras cosas que hay que ir cambiando y hay que ir arreglando. Pero hermano, lo esperanzador es que estamos en las manos del alfarero y el Señor nos va haciendo como Él cree conveniente. Pero sabe, no peleemos con eso, porque el taller, ese proceso no es fácil. Que el Señor arranque cosas de nuestra vida, que el Señor arregle algunas cosas. Y a veces, para que el Señor arregle algunas cosas, tiene que desarreglar unas, tiene que desacomodar unas. Lo más triste para nosotros es que nunca entremos al taller de Dios, que nosotros pasemos por la iglesia y la iglesia nunca pase por nosotros. Que nosotros pasemos por los procesos, pero los procesos nunca hagan nada de arreglo, de transformación, de perfeccionamiento en nuestra vida. Porque Dios quiere meter su mano y quiere llevarnos al taller en forma constante. Esa palabra taller que se lee ahí, ¿sabe qué significa? Significa cantero. Es decir, que Dios está como alguien. Nosotros somos como una especie de piedra, y sí, algunos de nosotros somos eso, duros. Entonces Dios hace un trabajo de cantero con nosotros. Esa palabra taller significa construir, significa también hacer algo, significa reparar y significa maestro. Es decir, que el taller es un ámbito, no físico, es una relación con Dios, que es maestro y está trabajando con nuestra vida. Si a Dios no lo vemos como maestro, como alguien que está instruyendo, trabajando con nosotros, hermanos, solo habremos descubierto una parte de quién es Dios. Porque para algunos Dios nada más es un proveedor, no es un maestro. Pero Dios es maestro. ¿Cuántos quieren a Dios como maestro en sus vidas? Yo quiero eso, ese proceso que significa tener que meternos en el taller. Reitero, no es fácil, pero qué triste para una persona, como le digo, que usted se lo encuentre después de un rato y usted lo ve haciendo igual o peor, en todo, en su carácter, en sus costumbres, en todo. Yo quiero estar en las manos del maestro. En segundo lugar, amistarse con el proceso tiene que ver con una mezcla de esto. Atención, estímulo y trato. ¿Sabe que esa mezcla de estímulo y trato es algo necesario para madurar el carácter de uno? Hay gente que no aguanta nada. Hay gente que no se le puede decir nada. Hay gente que cuando no era creyente, tal vez estaba ligada al alcohol, lo tenían que sacar corrido del lugar donde iba a ingerir bebidas alcohólicas. Corrido, y volvían una y otra vez. Es capaz, ni siquiera se iban, se quedaban a la orilla de la puerta para que cuando abrieran el expendio de aguardiente volver a meterse. Y los pateaban, y los insultaban, y los corrían, y volvían. Vienen a la iglesia y hay gente que usted no la puede ni siquiera quedar viendo un poco mal, y ya no vuelven. Yo digo, ¿cómo hay gente que tiene el aguante para lo malo, pero no tiene el aguante para lo bueno? ¿Sabe? Hay gente que no entiende que este proceso significa trato.
Hay gente que quiere el estímulo, pero no quiere el trato. Hay hijos en casa que quieren el estímulo, quieren el juego último, quieren la ropa última, los tenis últimos, quieren todo, pero no quieren el trato. Y con Dios no puede ser. Con Dios hay estímulo, pero también hay trato. Porque esto es algo necesario, diga conmigo necesario. Es algo necesario para madurar el carácter. Porque hay gente muy frágil en su carácter. Por eso es que se cae la gente a pedazos, porque la gente no vive en un proceso, vive en el suceso, andan emoción tras emoción. Hermanos, perdonen, yo no creo en eso. Yo creo en la vida cristiana ligada a un proceso donde hay trato, donde hay formación, donde tu carácter es cambiado y transformado. Eso es algo necesario para madurar. Y noten ustedes el contenido de estos dos versículos, que por un lado tienen el estímulo y por otro tienen también el trato. Mateo capítulo 16, versos 16 al 19 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a permanecer contra ella. Y a ti te daré, yo lo destaco aquí, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Yo he visto gente que ha recibido palabra de Dios, pero se enloquecen con lo que Dios les da. O sea, se vuelven prepotentes, orgullosos. Creen que una palabra que Dios les da es suficiente para hacer y deshacer como ellos quieren. Error. Esto es una dimensión nada más. Tú puedes abortar lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha dado, si no tienes el carácter para aprender que uno es que Dios te diga, otro es lo que tú haces con lo que Dios te dice. Y entonces aquí está Pedro recibiendo: óigame, si esto es todo, te voy a dar llaves, si tú atas, se ata, si tú desatas, se desata, si lo que tú digas, es como está servido todo para que lo hagas. Ahora vean más adelante, no crean que son 25 o 30 capítulos más adelante, no, un ratito. Verso 22 dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Quién reprende a quién? A Jesús. Hace un rato Jesús les está preguntando y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro salta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Eso que acabas de decir no viene de tu carne, no te lo reveló tu carne, te lo dio mi Padre que está en los cielos. Y aquí te descargo esta palabra que es promesa para vos. Sobre vos voy a edificar la iglesia. Te doy las llaves. Lo que atas se desata, lo que desatas se desata. Ahí está. Ahí está Pedro sintiendo que es el brazo derecho del cielo. Más adelante Jesús les comienza a decir: ¿saben qué? Yo tengo que morir. Y Pedro, creyendo que ahora es él el que puede enseñarle al maestro, es que el maestro no eres tú, el maestro es Dios. No pierdas de vista eso. Entonces ya Pedro siente que él es el maestro. Entonces agarra a Jesús, le pone la mano en el hombro y le dice: ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esa depresión? ¿Por qué nos estás contando que vas a morir? Se lo lleva aparte y comienza a aconsejar a Jesús. Entonces dice que Pedro le dice: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Imagínense que yo le diga a alguno de ustedes: apártate de mí, Satanás. Esta es la mezcla. Hay gente que quiere la palabra, hay gente que quiere la oportunidad, hay gente que se le dé, pero hay gente que no quiere que se le trate, que se le diga.
Si tienes una responsabilidad, tienes que llegar a la hora. Si tienes una responsabilidad, tienes que hacerlo bien. ¿Por qué vienes a esta hora? ¿Por qué lo haces como lo estás haciendo? Tú puedes recibir cuanta descarga del cielo sea, pero si no estás dispuesto a amistarte con el proceso tiene una doble cara, es una moneda con dos caras. Dios te da la palabra, te estimula, pero Dios también te trata. Aquí está. Allá le dijo, te lo reveló el cielo. Y aquí le dijo, Satanás. Porque así somos los seres humanos. Hoy podemos estar emocionados con una palabra que el cielo nos entrega, y mañana, sin darnos cuenta, estar oyendo al mal mismo visitarnos. Somos susceptibles a una cosa y a la otra. Cedemos a la tentación de lo que Dios nos puede decir, pero también de lo que el mal nos puede decir. Podemos ir tras de lo que Dios nos dijo, pero podemos ir tras de las pasiones nuestras, de las ambiciones nuestros, de los deseos nuestros. Y cada vez que tú vayas tras lo tuyo, siempre te vas a enemistar del diseño, de la idea, del plan de Dios. Siempre abortarás aquello que Dios tiene para ti. Tienes que amistarte con lo que Dios tiene, y tienes que entender que ese proceso implica que Dios te estimule, pero que Dios también te trate. Eso es necesario para formar tu carácter. Si no, serás endeble, serás frágil, serás algo que cualquier cosa botará, serás débil en todo. Formación de tu carácter es importante en tu vida. Eso no lo da el tiempo. Conozco creyentes de 30, 40, 50 años de estar en una iglesia y son igual o peor. Nunca pasaron por el taller y nunca entendieron la doble dinámica: trato y estímulo. Y finalmente, implica esta amistad con el proceso, implica grandes dosis de paciencia. Grandes dosis de paciencia. Porque somos muy impacientes, hermanos, pero el proceso es eso, es un proceso, tiempo. No es de la noche a la mañana. Tienes que aprender a tener paciencia. ¿Por qué? Esto es algo necesario para encontrarnos con los tiempos y diseños de Dios. Esto yo lo he visto alterarse, los tiempos para alguna gente. Esto yo lo he visto alterarse. Nuestros jóvenes son impacientes. Vivimos en una cultura de que todo es rápido, todo es comida rápida, todo es rápido. Todo es fácil para nuestros jóvenes. Antes, para encender el televisor, usted se tenía que parar. Tenía que esperar que se encendiera. Y tenía que esperar que se apagara. Para los que ya tenemos algunos años, se quedaba un puntito en el televisor. Era en blanco y negro. No habían tantos canales. Hoy la gente tiene un montón de canales y dice: no hay que ver, dice. Era en blanco y negro. El mundial del 70, ahora que se está en el mundial, lo miré yo en blanco y negro. México 70. Pues la gente lo quiere todo rápido. Y creen que el cristianismo es así, es light, es rápido. No hay tal cosa, hermanos. Hay que tener paciencia, uno. Porque la impaciencia echa a perder el tiempo. El diseño de Dios lo echa a perder por impaciente. Por impaciente la gente se casa con que no se tiene que casar. Se casa antes de tiempo. Por impaciente se abortan tantas cosas. La impaciencia te bota de un trabajo porque no aprendes a esperar. La impaciencia te bota de la iglesia porque no tienes paciencia, porque quieres rápido todo. Hay que tener paciencia. Si hay forma de amistarse con los procesos de Dios, es ser paciente, uno. Eso es así. Y esta generación que emerge viene muy impaciente. Muy impaciente. Empuja
empuja. Muy impaciente. Y necesitamos aprender a esperar los tiempos y los diseños de Dios. Diga conmigo: tiempo y diseño de Dios. Porque si tú eres impaciente, te sales de ahí. Y te sales de ahí, te sales de algo de lo que se predica poco hoy día, de la voluntad del Señor. Hoy no se predica de eso. No, la gente quiere vivir su voluntad y quiere que Dios se acomode a ese diseño y a ese tiempo. Dámelo ya, lo quiero ya, y lo quiero de esta manera. Y nos van enseñando que hay que ser específico con Dios. Si quieres un carro, tienes que pedírselo a Dios como tú lo quieres. Lo quiero color negro, lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así. Esa es tontería, esa es bobería. No que Dios no quiera darte un carro, no que Dios no quiera bendecirte, pero a Dios no se le pone la agenda. Él no es el conserje de nosotros. Él es el Señor. Él es el maestro. Él es el dueño de nuestra vida. Y hay momentos donde tú le pides a Él algo y no te lo da. Como un padre a veces no le da a sus hijos todo lo que quieren y les enseña a esperar. Entonces no hay tal cosa, eso es bobería, eso es un cristianismo superficial. Andarle pidiendo a Dios: no, es que yo quiero esto y quiero esto y quiero esto y lo otro. Le haces la lista a Dios. A Dios no solo se le pide, a Dios se le pregunta qué quiere Él también. Amén. Y uno tiene que aprender a ser paciente. Los tiempos y diseños de Dios. Yo le digo, entonces todo eso altera. Vea usted ahora. Antes los televisores eran así de gordos y la gente era flaca. Hoy los televisores son así, casi no se ven, y la gente es gorda. Es que es así, es el tiempo que vivimos, hermanos. No hay, es el esfuerzo mínimo, la impaciencia de la gente. Hoy la gente se va a la luz. Yo veo un país como Estados Unidos, no se va a la luz, no se ve el agua. Por lo menos, a no ser que haya una eventualidad. Yo crecí con un candil y a veces no podíamos prenderlo porque no teníamos el gas para prenderlo. Yo digo, qué tiempos. Y la gente dice: es que estoy amolado. Dice: qué bárbaro, que esta cosa es, qué barbaridad es. Y ustedes saben de dónde venimos, de nuestros países, donde no todo sobra, hermanos, más bien todo falta, todo falta. Cierro con este texto de Santiago, capítulo 1, verso 12, que dice: Dios bendice. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? No, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Ahora les voy a contar aquí a quienes Dios bendice, para que vean ustedes que esta cosa no es así nomás. No, Dios bendice a los que soportan. O sea, la bendición está ligado a algo. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Claro, hay tentaciones, hermanos. Tú como esposo a veces tienes la tentación y dices: que esta señora, qué molesta. Y puede ser que te salgan 1000 tentaciones de decir: esta doña la voy a dejar. En cualquier ámbito vas a tener que pruebas y tentaciones. Pero ¿a quienes Dios bendice? A los que soportan. Soportar. Yo escucho gente que dice: ya no soporto. Y le dice a los hijos: no te soporto. No soporto ese jefe. No soporto tal cosa. ¿Quiénes son los que son bendecidos? Los que soportan y lo hacen con paciencia las pruebas, las tentaciones. Porque ¿cuándo? Después de. No es antes, hermanos. No es a mitad. La vida es un proceso. No es primero: bendíceme y lo hago, dame y te doy. No.
Tú estás en el proceso. Y si tú aprendes a soportar y lo haces con paciencia, después logras superar, porque de eso se trata. Y entonces estás listo. Solo entonces estás listo. Antes no estás listo, porque si no has soportado, no vas a tener, hermano, el carácter, la madurez. Lo vas a perder. Cuando con paciencia, y Dios ve que no es emoción, no, es paciencia, ha soportado, ha pasado un tiempo, otro tiempo, un año, otro año, una situación, otra situación, una prueba, otra prueba, y tú insistes y tú estás ahí soportando con paciencia. Entonces llega un momento que calificas. Llega un momento en que el cielo te voltea a ver. Llega un momento en que llamas la atención del cielo. Llega un momento de rompimiento por tu actitud. Has soportado, has tenido paciencia. Entonces estás listo para que el cielo descargue sobre ti la bendición. Entonces lograrás superar la prueba y estás listo para recibir la corona de vida que Dios ha prometido a quienes que lo aman. Solo así. Entonces, para que vean, sí, claro, pedimos la bendición de Dios y la gente puede decir, sí, Dios te bendice. Hay quienes Dios los bendice por misericordia. Atención a esto. Dios los bendice. Pero hay quienes se pierden la gran dosis de bendición, la corona de ver coronado con algo de vida lo que tienen, porque no tuvieron paciencia y no soportaron. Hermanos, esto es así. Y les animo entonces a que entremos en la dinámica de soportar y hacerlo con paciencia, porque la vida cristiana es un proceso que requiere soportar, aguante. Yo iba con mi abuela a la montaña, era un niño de 9 años y me regresaba de allá con un saco, no con un saco, no, con un saco en la espalda, cargado. Yo le decía, abuela, ¿será que podemos descansar en algún lado? Y me decía, aguante, me decía. Aguante. Usted me dice, pastor, yo ya no, esto lo voy a soltar. Aguante, mi hermano, aguante, que la bendición está cerca. Aguántese. El Señor lo va a bendecir y va a haber coronado con vida, no con muerte, sino con vida lo que está ahí. Pero se necesita que usted aguante.